Buenos días con todos. Mi nombre es Mónica Tarapuez y voy a hablar de la farmacovigilancia en COVID y su asociación con el COVID. Bueno, primero mi declaración de conflictos de interés. Yo soy docente de farmacología de la Universidad Central del Ecuador y de la Universidad San Francisco. Represento a la Sociedad Ecuatoriana de Medicamentos y Seguridad del Paciente, una sociedad sin fines de lucro, sociedad científica de profesionales que nos estamos interesados en la seguridad del paciente en el contexto ecuatoriano. Y también soy consultora para el centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, el USADA Monitoring Center, el cual es el centro que se encarga de la farmacovigilancia internacional. Bueno, en términos generales, hablar de COVID es hablar de una enfermedad que nos ha golpeado en todos los aspectos y por tanto la investigación que se realiza en torno a COVID realmente hoy por hoy supera realmente los 3.000 ensayos clínicos registrados en clinicaltrials.gov, en el cual no solo se investigan intervenciones de tipo farmacológica, sino también intervenciones con otros tipos de procedimientos, sean estos invasivos, no invasivos, y también con el uso de los llamados medicamentos biológicos. Entonces, nosotros estamos ante un umbral aquí de investigación bastante grande, en el cual la población también que ha sido objeto de estas investigaciones, no solo han sido los niños adultos, sino también la población que potencialmente ha sido más afectada, que es la población de los adultos mayores. Esto tenemos registros, recordar que el clinicaltrials.gov es un registro de investigaciones que es una obligación en el espacio de Estados Unidos. Y eso también le da la confiabilidad al estudio de que ha sido registrado en una plataforma. Pero esto no quiere decir que el estudio esté bien diseñado. Eso también hay que tener es importante remarcar ciertas reflexiones respecto a lo que a veces escuchamos. Y el clinicaltrials.gov es un registro de la investigación, es un registro, ese estudio ha estado registrado, pero Estados Unidos, y claramente lo pone en su plataforma, Estados Unidos no se responsabiliza de la parte metodológica, ni aún así peor de la parte económica, financiera y de su impacto en salud. Entonces, solo para poner en contexto de que COVID ha sido una de las enfermedades que hoy por hoy tiene más investigación en nuestro entorno. Pero también hemos tenido casos en los cuales estas investigaciones también han hecho que haya ciertas cosas en la investigación que no podemos confiar 100%. Porque la pandemia también, en la desesperación en la que nos encontramos de no entender bien el virus, nos encontramos también en una situación de que la investigación también ha tenido que salirse de los esquemas éticos en algunos puntos. Y eso es algo que debemos recordarlo porque de esas lecciones tenemos que aprender. Es decir, no todo lo que brilla es oro. Y aquí realmente, en términos de investigación y en términos de una patología como el COVID, realmente no todas las buenas noticias que muchas de las veces salen en noticias realmente son las que tenemos al final. Es el caso de estudios que tuvieron que ser retractados en el caso de la hidroxicloroquina, la cloroquina con o sin un macróleo. Por ejemplo, este fue uno de los estudios más sonados, los cuales han golpeado más a la comunidad científica y por tanto también a la comunidad científico-médica, parte clínica y por ende al paciente, porque ha habido una serie de investigaciones que probablemente no han cumplido con todos los rigores. Pero en todo este contexto que estoy hablando del COVID, de la investigación, el golpe que ha sufrido la investigación, el reto que ha sido para médicos investigadores, médicos clínicos y pacientes, entra en ese entorno la farmacovigilancia. Y la farmacovigilancia se define por la OMS como la ciencia y las actividades relativas a la detección, la evaluación y la comprensión. Entonces, recordemos que son algunos pasos: la detección, la evaluación, la comprensión y la prevención. Al fin y al cabo, la prevención es lo más importante. Por tal razón, la farmacovigilancia debe ser entendida como una actividad de seguridad del paciente, una actividad en pro del beneficio del paciente,
una actividad de salud pública. En este contexto, pero recordemos, ¿qué es una reacción adversa? Porque si la farmacovigilancia está encaminada a procesos o actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de las reacciones adversas, ¿qué definimos como reacción adversa? Y esto es cualquier reacción nociva no intencionada, es decir, causa daño y no fue la intención, no fue el objetivo, parte del objetivo terapéutico. ¿Qué aparece cuando un ser humano utiliza un medicamento tanto como profilaxis, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad? Recordando que el medicamento es una sustancia exógena, externa al cuerpo, que entra al cuerpo para modificar funciones fisiológicas. Por tal razón, no existe un fármaco que no tenga reacciones adversas. Lo que sí tenemos y estamos seguros es que conforme nos familiarizamos más con los medicamentos, conforme este medicamento tiene más tiempo en el mercado, las reacciones adversas las vamos conociendo mejor, sabemos cómo prevenirlas y si es que en caso no podemos prevenir, podemos realmente estar preparados para su tratamiento. Entonces, las reacciones adversas realmente son las cosas que no deseamos con los medicamentos, pero que tratamos de hacer algo para prevenir, para tratar o para evitar. Entonces, ¿por qué la farmacovigilancia es importante? La farmacovigilancia nace del problema con la talidomida. Muchos de nosotros recordaremos el caso de la talidomida en la década de los 50, 1950, cuando muchos niños comenzaron a nacer con focomelia. Y ese fue el nacimiento de la farmacovigilancia, la década de los años 50. Pero después de eso, ¿qué ha pasado? Porque ese es un punto, el punto de comienzo. Y uno dice, bueno, ya sabemos que no hay medicamentos que se puedan dar en el primer trimestre del embarazo, eso lo tenemos claro. Pero entonces, ¿qué otra importancia radica la farmacovigilancia? Hemos tenido casos, y esto no es muy antiguo, en el año 2015, hubieron muchos casos de adolescentes con depresión tratados con paroxetina que terminaron realmente en el suicidio. Y eso, ¿por qué se dio? Porque hubo un estudio que decía que la paroxetina es segura en los adolescentes con depresión. Pero lamentablemente cuando se comenzó a utilizar, los adolescentes fallecieron, realizaban el acto del suicidio. ¿Y esto qué pasó? ¿Por qué realmente? Y bueno, muchos dirán el tratamiento y todo lo demás, la patología en sí, pero es que había un estudio que realmente lo conocimos a medias. El estudio 329 fue un estudio que en su momento se publicó muy a medias y se decía que era seguro en los adolescentes. Pero hubo una iniciativa en el año 2015, la iniciativa que se denomina, como ustedes pueden ver aquí, se denomina RIAT. Esa iniciativa RIAT lo que dijo es, vamos a sacar nuevamente este estudio, vamos a restaurarlo, vamos a reanalizarlo, y se dieron cuenta que ya en el estudio 329 se sabía que realmente no era ni segura ni efectiva la paroxetina en adolescentes. Entonces estamos en una situación de que los medicamentos también tienen unos conflictos por debajo y que nosotros también tenemos que estar pendientes de eso. Todos recordaremos el caso del Vioxx en el año 2000. El caso del Vioxx en el año 2000 fue un caso bastante sonado. Este caso, recordar que esto fue con el Rofecoxib, el primer coxib que existió. Ahora en el mercado ya no tenemos Rofecoxib, pero tenemos Celecoxib, Celecoxib. Ahora, ¿cuál fue el problema con este como primer medicamento del grupo farmacológico de los coxib? Que comenzó a generar más infarto agudo del miocardio. Y misma situación que el estudio de Glaxo, el estudio de la paroxetina. Misma situación. Hubo una falta de información, falta de comunicación de los riesgos. Lamentablemente, estamos aquí ante situaciones que han golpeado la vida de los pacientes, de una u otra forma, porque la focomelia probablemente no llegó a la muerte de los pacientes, pero realmente disminuyó su calidad de vida. En los dos otros medicamentos estamos hablando de que realmente los pacientes murieron, fue una consecuencia fatal. Entonces, la farmacovigilancia, ahora ustedes podrán pensar que esto es parte de la regulación de las agencias de medicamentos. Claro que sí,
Pero el problema es que los medicamentos tienen una producción tan compleja y que aunque la industria también pueda tener buenas intenciones con un medicamento, realmente la investigación previa a la autorización es una investigación limitada. Y debemos de entenderlo de esa forma para nosotros realmente poder decir que no es suficiente. Por eso es que la agencia regulatoria se encarga de revisar todo y que todo esté correcto, pero al final hay un seguimiento post-comercialización que lo hace la industria farmacéutica, lo hace la agencia reguladora y nosotros como profesionales de la salud podemos colaborar. Y ahí estamos estos profesionales de la salud suspicaces y preocupados por la seguridad del paciente que queremos colaborar con la farmacovigilancia. Como les dije anteriormente, la farmacovigilancia nace en la década nace con el problema de la talidomida y es así que en 1968 nace el Programa Internacional de Farmacovigilancia en la OMS. Nace con los 10 países que ustedes pueden ver acá. Entonces, estos 10 países se reúnen y dicen, vamos a formar el programa de farmacovigilancia como parte de la OMS. No podemos dejar que la desgracia, el desastre de la talidomida vuelva a presentarse y por eso vamos a formar. Al día de hoy, en 1978, se forma el Uppsala Monitoring Center como centro de investigación y de recopilación de todas las reacciones adversas de los países que forman parte del programa. Desde 1968 hasta hoy en día, año 2020, existen, en azul ustedes pueden ver los países que forman parte del programa. Entonces, nosotros formamos parte del programa Ecuador desde el año 2017 y nos dieron la bienvenida. Nosotros fuimos el país número 126 dentro del programa y entramos casi 50 años después. ¿Por qué razón? Miles de razones y entre esas una de las razones esenciales era que para ser parte del programa debe de estar establecido un sistema nacional de farmacovigilancia y eso lamentablemente lo tuvimos recién en el año 2011 aproximadamente. Desde ahí existe el Reglamento de Farmacovigilancia Nacional del Ecuador. Entonces es que nos ha costado un poco de tiempo. Pero ahora, ¿qué significa esto? Porque estar dentro de un programa internacional requiere obligaciones, deberes, derechos. Para solo poner en contexto, el Ecuador tiene un programa nacional de farmacovigilancia, que ustedes lo pueden ver, aquí está. Pero este nace, esta es la base de datos, pero este nace realmente de lo que ve el paciente, de lo que ve el médico, de ese paciente que acude a la consulta, menciona su malestar y el médico perspicaz asocia su malestar con el efecto del medicamento. O a su vez también los pacientes pueden notificar. En nuestro país los pacientes están en la capacidad de notificar. Pero entonces, esto llega al Programa Nacional de Farmacovigilancia, pasa a la base nacional y la base nacional tiene que enviarse, bueno, no es una obligación, pero como parte del programa internacional se deben de mandar las notificaciones a la base de Vigibase, se llama la base de Uppsala. Y esta base de Uppsala es la base de la OMS. Entonces nosotros como país estamos colaborando con la farmacovigilancia internacional. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir e implica que nuestro país, por ejemplo, que recién ingresó en el año 2017, es un país sumamente nuevo dentro del programa. Pero si decíamos que 10 países fueron los países fundadores, entre esos Estados Unidos, entre esos Reino Unido, entre esos Holanda, estamos diciendo que son los países que más experiencia tienen. Y esta experiencia, en realidad, hace que sean más fuertes para detectar los problemas asociados con medicación. Nosotros somos un país relativamente nuevo y por eso realmente nos apoyamos muchísimo en el Centro Internacional de la OMS, donde se tiene una colaboración estrecha con el Centro Nacional del país para poder desarrollar actividades de farmacovigilancia más allá. Es decir, no solo se quedarse en la detección, sino ir a la detección, la comprensión, la evaluación y posteriormente la prevención. Pero la prevención ya depende de acciones por parte de la agencia regulatoria. Y ahí es donde tenemos que fortalecernos en toda América Latina.
Soy parte del panel de revisores del Uppsala Monitoring Center. Como ustedes pueden ver aquí, tienen colaboradores de varios países y entre esos estoy yo como colaboradora del país. Y esto es realmente un honor y también es una actividad que refleja también obligaciones, puesto que uno tiene que colaborar con el país y colaborar también a nivel internacional. Las reacciones adversas, si nosotros decimos, pueden pasar con cualquier medicamento y se pueden parecer a cualquier enfermedad, yo tengo que estar como, debe ser una parte adicional a mi diagnóstico diferencial. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el evento indeseado, como evento indeseado, aparece en cualquier sujeto de cualquier edad. Y esto puede llevar probablemente a la atención hospitalaria. Y cuando se nos acaban las causas clínicas, las etiologías clínicas, probablemente es buena idea mencionar qué medicación hubo antes que potencialmente pudo haber desencadenado ese evento. Por ejemplo, una falla renal desencadenada por medicamentos. Entonces ahí ya no hablamos de un evento, de una enfermedad aislada, sino también hablamos de una reacción a medicamentos. Y esto se lo observa en una línea temporal en donde yo realmente hago el análisis causa-efecto. Así realmente funciona la farmacovigilancia. Ahora, ¿todas las veces voy a estar seguro? No. Por tanto, la sospecha realmente ya es más que suficiente para comenzar ese proceso. ¿Cómo se evalúa la eficacia y la seguridad de los medicamentos? Nosotros evaluamos la eficacia y la seguridad de los medicamentos al momento en el que estamos, como agencia reguladora, en este caso, por ejemplo, nuestra agencia regulatoria es el ARSA, pero si hablamos del caso de Estados Unidos, hablaremos de la FDA. Entonces, yo tengo esas dos agencias, pero esa agencia reguladora lo que recibe es la fase de investigación del medicamento. Entonces, el medicamento presenta su documentación respecto a los ensayos clínicos, ensayos fase 1, fase 2, fase 3. Siempre todo medicamento debe de presentar sus datos de investigación y la agencia le otorga la autorización. Posteriormente, y es lo que decía, la vigilancia se hace puede hacerse a través de la industria farmacéutica, la hace también la misma agencia regulatoria con sus análisis post-comercialización y somos parte a todos aquellos que queremos colaborar con la vigilancia post-comercialización a través del proceso de la farmacovigilancia. Recordando que la farmacovigilancia comenzó desde antes, porque acá ya hubieron reacciones adversas. Y esas reacciones adversas fueron analizadas en el contexto de la investigación, con las limitaciones que esto representa. Los ensayos clínicos, recordar que es un menor número de pacientes, son pacientes seleccionados, pacientes con un número pequeño, pacientes con una sola patología, pacientes en los cuales toman un solo medicamento, pacientes en los cuales se ha excluido a los ancianos, a los niños, a las mujeres embarazadas, siendo que eso es lo que más se utiliza, son los pacientes que más utilizan medicamentos en la práctica clínica real. Por eso es que me gusta hacer énfasis de que la investigación, si bien es cierto, nos da datos, la investigación debe ser entendida como limitada por el proceso mismo del número, del contexto de la investigación. Cuando nosotros vamos a la práctica clínica real, a los datos reales, a los pacientes reales, la situación es bastante diferente. Y por eso es importante la farmacovigilancia, porque necesitamos información cuando el medicamento sale. Solo para ahondar en los temas de farmacovigilancia, para su conocimiento y para que entendamos que no es un proceso del todo difícil, porque realmente lo que necesitamos es gente comprometida. Realmente no se necesita largos entrenamientos o estar tantos años en el programa. Realmente lo que necesitamos es que los profesionales de la salud estemos comprometidos con la seguridad del paciente. Y hablando en términos de farmacovigilancia, existe el reporte, la notificación espontánea, la cual es la ficha amarilla de la cual voy a hablar. También se habla de la notificación inducida. ¿Esto qué quiere decir? Un listado potenciales de eventos en cada consulta. Entonces, yo tengo un paciente con un medicamento probablemente nuevo, un medicamento de recién ingreso de hospital, y me dan una lista adicional a la historia clínica. Entonces, mientras yo le hago la consulta, le voy preguntando si es que tiene alguna cosa fuera de su sintomatología normal. Si está dentro del listado, le hago un clic y eso se manda al
a la Comisión de Farmacovigilancia o al personal de farmacia, y ellos comienzan a recolectar esos datos. O también puede haber otra cosa que se denomina farmacovigilancia activa. Y esta farmacovigilancia activa se hace en un grupo de pacientes, es un seguimiento de los pacientes. Ahí es muy específico, ahí sabemos cuántos. Por ejemplo, si yo tengo un número de pacientes con un tratamiento específico, recién llegó la molécula nueva a mi hospital, yo voy a tener bien claro quién va a recibir. Por tanto, a ese grupo, enfermedad, ejemplo, patología oncológica, y llega un nuevo medicamento biológico, yo lo voy a seguir en el tiempo. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo. Tengo los registros, lo puedo hacer y en el tiempo sigo. Probablemente, qué sé yo, 1 año de tratamiento, 2 años. Sé que los pacientes a veces se pierden en el seguimiento, pero hay muchos hospitales que sí están en la capacidad de hacerlo. Entonces, eso es la farmacovigilancia activa. Los 3 métodos se pueden utilizar y los 3 métodos se pueden acoplar, por ejemplo, a programas nacionales como el Programa Nacional de Tuberculosis, el programa de VIH. Entonces, hay posibilidades de hacer farmacovigilancia en diferentes aristas de la situación clínica y de hecho en nuestro país también. Ahora, si nosotros volvemos solo al primer método, la notificación espontánea, la ficha amarilla, a mí me gusta mucho esta y es tomada de España, porque dice, ante una simple sospecha de reacción adversa a un medicamento, saca la tarjeta para que otros no paguen. Es decir, la tarjeta amarilla debe ser entendida como una alerta, como una notificación que yo como profesional de la salud hago para que el sistema recolecte quizá 1, 2, 3 más y pueda decir, algo está pasando aquí. Uno de las expectativas que uno tiene cuando notifica es que enseguida el medicamento salga del mercado, cuando esa es la actividad más dura contra un medicamento. Sacarlo del mercado realmente es la actividad más dura, es el castigo más fuerte. Antes de eso, yo puedo hacer medidas para minimizar el riesgo, establecer las recomendaciones específicas, ahondar en las contraindicaciones, especificar, intensificar la información relativa a la dosis, la información relativa a las interacciones. Esas ya son acciones de farmacovigilancia. Lamentablemente, a veces se piensa que la farmacovigilancia es solo retirar medicamentos del mercado y esa es una concepción que a veces nos lleva al error y a no confiar en el sistema. ¿Quién debe notificar? Deben notificar todos los profesionales de la salud e incluso en nuestro sistema pueden notificar al paciente. Problema de esa situación, el formulario está hecho para profesionales de la salud. Por tanto, el paciente se suele perder en el formulario. Por tanto, necesitamos realmente como país mejorar el formulario si queremos que los pacientes notifiquen o en su caso, que el paciente notifique, pero junto con un profesional que le pueda ayudar. Puede ser en este caso el profesional farmacéutico. Muchos de los hospitales tienen farmacéuticos hospitalarios. Entonces, probablemente una de las actividades podría ser esta, y de hecho está más relacionada con su campo de formación. De hecho, los profesionales farmacéuticos son los que más han aportado a nivel mundial al proceso de la farmacovigilancia, porque si bien es cierto, el profesional médico o a veces enfermería no tiene todo el tiempo, probablemente los profesionales farmacéuticos como parte de sus actividades que deberían realizarlo, podría estar la farmacovigilancia en ese contexto. Y recordar que es un equipo multidisciplinar. Probablemente el médico lo puede identificar en la consulta, pero pueda tener la opción de llamarle al farmacéutico o llamar al personal de enfermería. El personal de enfermería también es altamente comprometido con la seguridad del paciente. Son de las personas que más reportan en nuestro país y en países de la región, enfermería realmente es un grupo profesional que está altamente comprometido con la seguridad del paciente. Entonces, probablemente uno del equipo puede identificarlo y otro puede ayudar. Entonces, esta comunicación multidisciplinar realmente es esencial. ¿Dónde encuentro la ficha amarilla? Los hospitales de tercer nivel tienen comisiones de farmacovigilancia, pero en caso de que usted no tenga o no trabaje probablemente en un hospital de tercer nivel, o probablemente trabaje en su actividad privada, la farmacovigilancia se aplica tanto a la actividad que podamos desarrollar como profesionales de la salud en el ámbito público como en el ámbito privado, porque todos ocupamos medicamentos. Esto no depende de a qué sistema pertenece. Por tanto, si usted no conoce de alguna
parte del hospital, algún personal del hospital que realmente, o de su consulta clínica que esté dedicado a la farmacovigilancia, usted personalmente puede digitar en Google esto de ARSA. Lo vemos aquí, ARSA, ficha amarilla. Y aquí donde usted ve cómo notificar, ahí es donde le va a dar clic. Recordando que aquí dice control sanitario. Cuando nosotros vamos a control sanitario, nos debe de aparecer esta pantalla. Y en esta pantalla, como usted puede ver, aquí está la ficha amarilla. Aquí está la ficha blanca, que se refiere más a vacunas. Y después de que usted notifica, la tiene que enviar por correo electrónico. Sé que esto es realmente algo que podría mejorarse. Claro que sí, se podría mejorar con una app. Por ejemplo, en Reino Unido, en Estados Unidos tienen unas apps. Entonces, los médicos o profesional sanitario lo que hace es entrar a la app donde ya estoy registrada yo. Por ejemplo, Mónica Terapeuta, estoy registrada. Entonces, cojo, ingreso los datos del paciente, la reacción, los datos más que quiero poner y automáticamente se manda. Lamentablemente en nuestro país, como les cuento, recién estamos dentro del proceso, recién vamos como 3 años, pues todavía estamos con pasos pequeños. Y el paso es llenar a mano o a computadora, como usted desee, y mandarlo por correo electrónico. La ficha amarilla, en esencia, tiene 3 secciones. Esta sección es la sección dedicada al paciente, a los datos del paciente, los datos de la reacción, los datos de la fecha. Si decimos nosotros que la farmacovigilancia quiere establecer reacción causa-efecto, si usted no pone la fecha, por ejemplo, si usted pasó la reacción en enero, en enero del año 2020, usted tiene que poner completo, primero de enero del 2020. Y cuando acabó la reacción, no sabe, pone desconocido. Una de las cosas más esenciales en la notificación es las fechas. Si usted no sabe el peso, si usted no sabe la talla, realmente puede prescindir de esa información. Pero las fechas es importantísimo. ¿Qué tipo de reacción? ¿Qué tuvo? ¿Tuvo, qué sé yo, prurito? ¿O tuvo, si ya hablamos de algo más grave, tuvo elevación de las transaminasas, por ejemplo? O si ya fue mucho más grave, tuvo un shock anafiláctico. ¿Ya? Entonces, y aquí en esta sección es importante colocar los datos más relevantes para la reacción adversa. No importa aquí, por favor, es esencial poner también la edad, 65 años, mujer, pero es esencial aquí en esta sección de la historia clínica que usted ponga datos relativos a la reacción adversa. Por ejemplo, si es una mujer de 65 años, no tiene realmente relevancia que escribamos las gestas, paras, no realmente no representa nada. Si la reacción adversa es, por ejemplo, la elevación de las transaminasas, tenemos que poner información, historia clínica relevante, pero relacionada a la reacción adversa, porque caso contrario realmente es una pérdida de tiempo. Y lo que nosotros queremos ser es más efectivos con la notificación. Entonces también hay que identificar qué cosas son necesarias y qué cosas no. Respecto a la segunda sección, que es el medicamento sospechoso, mencionar que si usted conoce el genérico, si usted conoce el comercial, debe ponerlo, ¿ya? Si usted no conoce el lote, por favor, apóyese en el personal farmacéutico. Y si no lo conoce, no hay problema. El lote, ¿cuándo es importante? Cuando es una vacuna, cuando es un medicamento biológico, ahí es cuando realmente representa y cuando yo estoy tratando de notificar defectos de calidad. Lamentablemente en nuestro país no tenemos un sistema separado para la calidad de medicamentos como en otros países. En otros países hay un sistema alterno que solo ve calidad de medicamentos. En nuestro sistema se sugiere utilizar la misma ficha. Por tanto, ahí es cuando realmente es importante el lote. Recordar que la forma farmacéutica, tableta, cápsula, jarabe, fecha de inicio, lo más importante. Esta es la parte realmente el corazón de la notificación, la dosis, si es que la conoce, la frecuencia, si es que la conoce, la vía de administración, si es que la conoce, y para qué le dieron. Porque muchas de las veces, recordar que utilizamos medicamentos a veces para cosas que no están autorizadas. Y eso no quiere decir que esté mal, es simplemente que es importante dar ese dato. Y si no lo pone aquí, probablemente póngale arriba en el campo de texto. Todas estas preguntas que se encuentran en estas secciones, en estos 3 bloques de aquí, si usted no conoce la respuesta, si no sabe qué pasó al suspender el medicamento, que no sabe qué pasó al reducir la dosis, que no sabes si apareció la reacción al readministrar,
póngale desconocido. No hay problema. Si no sabe el estado actual del paciente, desconocido. Si no sabe la severidad, por ejemplo, el paciente tuvo las transaminasas elevadas y eso no le requirió hospitalización, no le generó anomalía congénita, no amenazó su vida, no generó discapacidad, no aplica. ¿Ya? Entonces, en ese contexto. Y la tercera parte es parte relativa al tratamiento. Cuando nosotros hablamos del tratamiento, quiere decir, ¿cuál fue el tratamiento para la reacción? Entonces, ¿requirió tratamiento o no? Si es en el caso de sí, le pone sí y describe poco. Requirió ingreso hospitalario. Se inició tratamiento para hepatitis colestásica. Requirió tratamiento, requirió ingreso a la UCI, por ejemplo. Y si no conoce, pues desconocido. Los medicamentos concomitantes utilizados. Es importante y hay veces que no sabemos cuál es el sospechoso. Por tanto, ponga todos los medicamentos o arriba en el campo de sospechosos, aquí, o ponga los demás medicamentos en esta sección de acá. Porque hay muchas de las veces que sospechamos que puede ser la medicación, pero no sabemos exactamente cuál, porque probablemente el paciente tiene 8 o 9 medicamentos al mismo tiempo. Entonces, puede poner todos en sospechoso, todos en concomitante, que el equipo de farmacovigilancia se va a encargar de analizarlos. Pero lo más importante, nunca se olvide, es de poner las fechas de inicio y fin del medicamento, porque así se puede hacer el análisis más detallado, que ya es parte de las personas, los técnicos encargados de farmacovigilancia. Recordar que por la ley de nuestro país, el notificador y el paciente está protegido por confidencialidad. Entonces, ninguna de estas tarjetas podrá ser llevada al juicio. Por eso es importante que los centros de farmacovigilancia, en caso hospitalario, en centros privados, al momento que reciben la notificación, den un reporte de que se recibió. Porque realmente la información, y esto es importante que todos sepan, la información es confidencial. Esto no es una denuncia. Si el paciente desea denunciar, si el médico quiere hacer una acción legal o el paciente quiere hacer una acción legal, eso tiene otros caminos. La tarjeta amarilla es un sistema nacional que nos ayuda para recolectar información y generar alertas, generar acciones para minimizar el riesgo. Pero debe ser entendida así. Las denuncias no pueden ser hechas a través del sistema de farmacovigilancia. Importantísimo mencionar que hay muchos casos en los cuales se habla de fallas terapéuticas, pero la falla terapéutica debe ser primerito descartado si el paciente, primero hay adherencia al tratamiento, el paciente está tomando el medicamento como es, a la hora que es, se están evitando interacciones y por eso me gusta sugerir herramientas en las cuales se pueda analizar las interacciones y por ejemplo Medscape es una súper buena herramienta que ayuda a identificar interacciones. Hasta 4 o 5 medicamentos puede recibir y nos dice realmente cuál es la interacción. Es muy buena herramienta tecnológica, puesto que las interacciones es muy difícil de tenerlas todas en la cabeza. Estaremos familiarizadas con algunas, pero no con todas. Y en el caso de los medicamentos que para COVID, por ejemplo, la Universidad de Liverpool sacó este repositorio de interacciones de los nuevos medicamentos para COVID, tratamiento COVID. Ahí podemos identificar qué se hace con la información en farmacovigilancia. Principalmente desarrollar acciones para minimizar el riesgo. Se pueden, por ejemplo, un hospital en su comisión de farmacovigilancia identifica que las notificaciones corresponden a un uso de una dosis inadecuada. Entonces, una de las acciones que puede hacer es sacar una notificación y decir, se han recibido, y se mantiene la confidencialidad, se han recibido 3 notificaciones de hemorragia con el uso de un anticoagulante. ¿Es una reacción esperada? Claro que sí, pero el problema fue que estuvo muy alta la dosis. Entonces, probablemente recordar que las dosis son esta y esta. Entonces, estas ya son acciones para minimizar el riesgo. Eso ya es farmacovigilancia. Y hablando ya en términos un poco más globales, el UPSAL Monitoring Center lo que hace, por ejemplo, con los datos de COVID que ha recibido durante estos últimos años, hace un resumen descriptivo de
de las notificaciones. Entonces aquí presentan todos en esta dirección electrónica, ustedes pueden hacerle clic y ver todas las notificaciones que se han recibido. Esta es con fecha de agosto, pero me parece que ya hay uno nuevo de septiembre. Y se ven todas las notificaciones de los medicamentos. Algunas reacciones conocidas, otras reacciones nuevas. Y en ese caso me gustaría un poquito hablar del Remdesivir. El Remdesivir es un medicamento totalmente nuevo para COVID. Recordar que fue creado para el ébola, pero nunca tuvo eficacia que lo certifique y por tanto ahora se está tratando de utilizarlo en COVID. Pero hay reacciones hepáticas, hay reacciones renales. Entonces, esto nos da alerta de que necesitamos tener bien claras cuáles son las indicaciones, cuáles son las dosis, cuáles son los pacientes que potencialmente podrían beneficiarse de un medicamento tan caro como es este y que no ha demostrado eficacia todavía. Por último, recordarles que las reacciones adversas realmente se pueden conocer muy pocas a nivel de los estudios, porque en los estudios de investigación se conoce parte de las reacciones adversas, pero la mayoría aumenta en el tiempo. Y por eso es muy importante las actividades de vigilancia post-comercialización y uno de los métodos más costo efectivos, uno de los métodos más sencillos a utilizar es la farmacovigilancia y dentro de ellos la notificación espontánea de los profesionales. O también actividades de farmacovigilancia activa. Por ejemplo, si tenemos un grupo de pacientes que estamos tratando con una molécula específica, podemos seguirlos en el tiempo y ver cómo es su evolución. Estamos a la espera de la vacuna. La vacuna es realmente una de las cosas más esperadas hoy por hoy, pero hay que también ser precavidos de que llegue con todos los estándares de seguridad, con todos los estándares éticos. Nuestra vida lamentablemente no volverá a ser la misma, incluso si tenemos la vacuna. Por eso es importante tratar de desarrollar estrategias de concientización comunitaria y también estrategias a nivel clínico y a nivel científico para poder batallar con esta situación que no se irá pronto. Yo soy Mónica Tarapuez y agradezco mucho a la Sociedad Ecuatoriana por haberme invitado, a la Sociedad Ecuatoriana de Médicos Familiares por haberme invitado a dar esta charla y quedo a las órdenes ante cualquier situación, pregunta o comentario. Muchas gracias.